Bienvenidos a Crucigrama, el podcast sobre el cristianismo práctico. ¿A qué se parece seguirle los pasos a Jesús? ¿Cómo vivir en una cultura hostil a la divinidad? Estas son preguntas que exploramos al acoplar nuestra mente y corazón a Jesús. Todos los pasajes de la Biblia citados son de la Reina Valera contemporánea. Puedes seguirme en Twitter, @kingdom_saint. Camina con el Señor y serás una bendición. Buenas tardes, hermanos. Un gusto tenerlos aquí, todos sintonizados para este estudio que seguimos en el día de hoy. Habíamos dicho la semana pasada que acabamos la introducción, pero no sé, me gusta la introducción. Tengo algunas cosas más que decir antes de comenzar con la lección en cuanto a la introducción. Hermano, reitero lo dicho, todavía nos queda introducción. Hermano Gabriel, si me puedes facilitar el compartir la pantalla, porque creo que voy a aprovechar y compartir algunas cosas en la pantalla. Más fácil, ahora eres coanfitrión y lo puedes hacer desde allá, hermanito. Perfecto, muchas gracias. Bien. Habíamos quedado en Juan 16, del 12 al 16, y pues quería añadir unas cosas más antes de seguir con el estudio como tal, que son 18 cosas que el Espíritu Santo hace hoy día. Había hecho el punto en Juan 16, del 12 al 16, lo voy a leer. Dice ahí Jesús: cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber las cosas que van a suceder. Él mostrará mi gloria, porque recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Entonces él dice algo interesante acá en el versículo 15. Todo lo que tiene el Padre es mío también. Por eso dije que el Espíritu recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Entonces ahí vemos que el Espíritu, como Jesús, solo habla lo que Jesús ha recibido del Padre. Vemos aquí estas tres divinas personas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, aquí todos mencionados en este versículo 15 y todos como que colaborando, dándonos a saber que lo que nos viene a enseñar el Espíritu Santo era lo que proviene del Padre, que es lo que proviene de Jesús también. Parte de la obra del Espíritu en el primer siglo era decirles a esos cristianos lo que estaba por venir, y fue por medio del Espíritu, como dice 2 de Pedro 1, 20 y 21, por medio del Espíritu los profetas hablaron sin añadir interpretación personal a las palabras del Espíritu, y fue el Espíritu quien le dijo a Juan acerca de los desastres que ocurrieron en el año 70 después de Cristo, como leemos en partes de Mateo y en el libro de Apocalipsis. Jesús dice aquí: todo cuanto tiene el Padre es mío. Este es uno de los principales pasajes trinitarios en el Nuevo Testamento. Vemos las tres personas que se distinguen claramente aquí. Se enseña claramente su relativa subordinación. El Padre da todo al Hijo, el Hijo comunica todo al Espíritu, y su igualdad de naturaleza se afirma claramente porque el Hijo recibe del Padre todas las cosas que son del Padre, es decir, su naturaleza, sus atributos, y se las comunica al Espíritu. Y cada una de las tres personas está separada en personalidad, distinguida una de la otra. Las tres interactúan, pero también actúan por separado. Son tres individuos, pero un solo Dios. Jesús no ofrece ninguna declaración filosófica de la deidad o de la Trinidad. Su lenguaje era extremadamente simple, aunque las profundidades de su palabra aún no se pueden discernir del todo. Entonces, lo que dijo Jesús sobre el trabajo del Espíritu Santo lo podemos resumir en estos 7 puntos que voy a compartir con ustedes aquí. Vemos aquí lo que dijo Jesús sobre el Espíritu Santo. 7 cosas vemos. Enseñarle a los apóstoles todas las cosas. Número 2,
recordarle a los apóstoles todas las cosas. Número 3, convencer al mundo de su error en cuanto al pecado, la rectitud, el juicio. Número 4, guiar a los apóstoles a toda verdad. Número 5, hablarle a los apóstoles lo que se oye de Jesús. Número 6, anunciar a los apóstoles las cosas venideras. Y por último, glorificar a Jesús. Entonces vemos aquí en Juan 16:15, como les había mencionado, vemos una cadena de autoridad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Todo eso se le da a los apóstoles, que me acordé de una cosa que había dibujado hace mucho tiempo. Por eso está en inglés, pero creo que ustedes la pueden traducir. La autoridad religiosa, ¿cómo viene la autoridad religiosa? Pues todo viene del Padre, ¿no? El Padre se lo ha dado todo a Jesús. Aquí en este pasaje de Juan 16 vemos cómo Jesús se lo va a dar todo al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo se lo comunica todo por completo a los apóstoles, que hoy en día pues lo tenemos aquí en la palabra de Dios, en la Biblia. Entonces eso es una buena gráfica para simplemente ver esa cadena de autoridad, de la autoridad religiosa. Bueno, continuemos. Habíamos hablado sobre que el Espíritu Santo es parte de la deidad, de la Trinidad. Vemos aquí en 2 Corintios 3:17 que nos dice que el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí está la libertad. Entonces, aquí vemos que el Espíritu Santo también es el Señor. El Señor es el Espíritu, declara Pablo en este momento. El Espíritu de Dios que promueve la libertad, la comprensión. El Espíritu de Dios no esclaviza a las personas a los principios del mundo. El Espíritu de Dios nos libera. Cuando un cristiano se convierte, él recibe ese Espíritu Santo como promesa de redención y a la misma vez se le otorga una libertad de la ley, como nos dice Gálatas 4:18, una libertad del miedo. Ya el miedo no debe reinar sobre nosotros, como dice Romanos 8:13, y una libertad de la ley del pecado y de la muerte, como dice Romanos 8:2, una libertad del pecado, como dice Romanos 6:18, y una libertad de la corrupción que viene por medio de la carne, como dice Romanos 8:21. Claro, no es una libertad, no es ser libre de obediencia o libre de modestia o libre de moral, no, pero libertad del pecado. Cristo es el Espíritu que da vida, Él quita el velo de nuestros corazones, de los creyentes, y donde está Cristo hay libertad, donde está su Espíritu hay libertad, y por eso vivimos conforme al Espíritu. Romanos 8 del 5 al 6 va a ser un pasaje que vamos a utilizar mucho para demostrar que tenemos que vivir conforme al Espíritu Santo. Dice aquí en Romanos 8, 5 al 6, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. ¿Por qué? Porque la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Entonces, la responsabilidad del cristiano, una vez recibe el don del Espíritu Santo, es fijar su mente en esos deseos del Espíritu. En este pasaje de Romanos, hasta el versículo 17, entendemos una serie de cosas que voy a compartir con ustedes nuevamente aquí. Me encanta el poder compartir aquí la pantalla, se hace muy fácil. Vemos aquí la mente fijada en la carne, 4 cosas. La mente fijada en la carne es muerte, es hostil a Dios, no puede agradar a Dios, no pertenece a Dios, no pertenece a Cristo, mientras que la mente fijada en el Espíritu es vida y paz, da vida a nuestros cuerpos, como dice el versículo 11, da muerte a las fechorías del cuerpo, como dice el versículo 13, pertenece a Dios como hijo de Dios, es legado de Cristo y se glorificará con Cristo. Son unas cositas aquí para tener en mente a medida que vayamos haciendo este estudio, pero las vamos a repetir nuevamente. Entonces, ¿qué más podemos decir del Espíritu generalmente antes de entrar en esas 18 cosas?
Bueno, podemos decir también que la sabiduría únicamente se obtiene por medio del Espíritu Santo. Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo del 10 al 14. Él dice, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Entonces, hermanos, aquí en este versículo 12, vemos que el Espíritu Santo se nos da para nosotros poder entender ciertas cosas de su gracia mediante la palabra de Dios. En el versículo 13, él continúa, esto es precisamente de lo que hablamos, no con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Entonces vemos aquí que las cosas, la sabiduría espiritual solamente se puede entender, solamente se puede discernir en aquellos que tienen ese espíritu, que han recibido el espíritu, el don del Espíritu Santo. Y es una relación muy íntima que se nos ha dado con el Espíritu Santo, tan íntima que vemos aquí, como el Espíritu conoce las cosas de Dios. Así íntimamente el Espíritu nos va a dar luz, a poder entender y discernir las cosas que vienen de Dios mediante su palabra. Claro, cuando somos jóvenes en la fe, entendemos las palabras de Dios, pero de una manera un poco superficial, ¿no? Porque las palabras de Dios se pueden entender superficialmente, se pueden dar a entender simplemente por lo que son, pero al crecer, al madurar en el espíritu, hay profundidades en la palabra de Dios que solamente se pueden discernir mediante el espíritu, solamente se pueden entender mediante los que son espirituales, mediante las personas que quieren agradar el Espíritu Santo. Y las características de estas profundidades son marcadas por el entendimiento de la gracia, la misericordia, el amor, el perdón que hemos recibido y que por lo tanto queremos reflejar en nuestra enseñanza, en nuestra vida. Los que no alcanzan estas profundidades reflejan en su vida, reflejan en su enseñanza el prejuicio, el legalismo, el criticismo, porque esas son cosas que vienen de la carne, no son cosas que proceden del espíritu. Estas personas todavía no tienen el entendimiento espiritual, no son maduros espiritualmente, tienen un entendimiento rígido, limitado por su percepción carnal. A través del Espíritu Santo también recibimos dones. Y quiero hablar de esto un poco, porque a veces tenemos algunas dudas de cuáles son esos dones del Espíritu Santo. Sabemos que hay dones milagrosos que dio el Espíritu Santo en el primer siglo, y la mayoría de esos dones los podemos leer en una lista que hay en 1 Corintios capítulo 12, versículo del 4 al 10. Encontramos una lista de 9 dones milagrosos en ese pasaje. Ahora, ¿hay dones que nos dan el Espíritu Santo hoy día? Sí, hay dones que da el Espíritu Santo hoy día. Pablo los menciona en Romanos 12, del 6 al 8. Fíjense cómo dice aquí. Dice, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Fíjense que estos dones que se mencionan en este pasaje son muy diferentes a los mencionados en 1 Corintios 12, que llevan un tema milagroso. O sea, son dones que hoy en día no los vemos, como el de hablar en lenguas, el hacer milagros, sanaciones, cosas así. Eso nadie lo hace hoy día. Pero estos dones mencionados aquí en Romanos 12 son dones que sí podemos discernir, que se pueden practicar en el día de hoy si interpretamos la profecía como el predicar, que eso también es lo que significa esa palabra.
Fíjense aquí, la profecía mencionada. Esa palabra que se traduce como profecía en realidad viene del griego, que significa pregonar o pronosticar los propósitos de Dios, que no necesariamente tiene que ser algo milagroso. Era milagroso en el primer siglo porque ellos no tenían la palabra de Dios y por lo tanto el Espíritu les estaba dando esas palabras. Pero hoy día que ya tenemos la palabra, cuando la predicamos, si alguien tiene ese talento, si hay algún hermano que tiene ese talento de exponer estas cosas de Dios, de pregonar los propósitos de Dios, entonces ese es un don que viene mediante el Espíritu Santo. Y él dice aquí que hay que usar este don en proporción a nuestra fe. Es decir, todos somos llamados a declarar los propósitos de Dios, pero hay algunos hermanos que poseen un don de hacerlo de una manera tal vez un poco más excelente y son llamados a ese servicio de predicar. Estos hermanos se les ha dado una habilidad para conocer los propósitos de Dios por medio de elocuencia que tienen en su prédica o tal vez un conocimiento profundo que tengan de la palabra de Dios. Él menciona aquí el don de servir, que viene del griego diaconía. De ahí sacamos el oficio, ¿no?, de diácono. Pero aquí se habla del servicio en general, no se está hablando de ser diácono, pero se está hablando de algunos hermanos que tienen un don para el ministerio, para preparar a los demás hermanos, para servir, para ser servidor. Todos poseemos distintos talentos para servir al cuerpo de Dios de varias formas. Por ejemplo, el hermano Gabriel está prestando su servicio, coordinando ponentes, coordinando tiempos, lecciones, proporcionando foros para la hermandad. Muchos otros sirven de muchas maneras diferentes, usando los recursos que Dios les ha dado a ustedes para prestar un servicio, para llenar una necesidad que tal vez otro tenga. Y todos debemos de servir, como dice aquí, de acuerdo a lo que Dios nos ha proporcionado. Nadie puede dar lo que no tiene, pero si lo tienes, dalo. Eso es parte del don que te ha dado a través del Espíritu Santo. Dice aquí el enseñar, que viene del griego didasco, que significa instruir, explicar, inculcar doctrina. Noten como aquí se menciona que el enseñar y el predicar son dos cosas distintivas. Un buen maestro tal vez no tenga talento para predicar y tal vez haya un predicador que no tenga un buen talento para enseñar. Dos cosas diferentes, ¿no? También dice el animar. El animar, interesantemente, viene del griego parakaleo, que es el mismo nombre o el mismo título que se le da al Espíritu Santo, de consolar, confortar, instruir. Hay hermanos que tienen este don para animar, para confortar a los que están decaídos. Dios les ha dado palabras de ánimo para refrescar a otros de forma especial, como lo vemos en Bernabé. Bernabé era un hermano que tenía este don, como leemos en Hechos 11, 22 al 25. Se habla ahí de Bernabé de Antioquía, que cuando él llegó y constató la bondad de Dios, se alegró mucho, exhortó a todos a permanecer fieles al Señor con todo el fervor de su corazón. Y dice el versículo 4 que Bernabé era un hombre bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo. Y sabemos que Bernabé en realidad no hizo ningún milagro, pero aquí se habla de cómo estaba lleno del Espíritu Santo. Después dice aquí, socorrer. Ese es otro don que nos da el Espíritu Santo, el don de socorrer. ¿Y qué significa ese don? Bueno, eso viene del griego metadidomi, que significa dar o compartir. Estos son hermanos que están buscando siempre a los necesitados, tienen ese don de querer tratar de encontrar maneras de satisfacer las necesidades de otros, ya sea compartiendo lo que tienen, regalando, siendo ingeniosos de otras maneras, utilizando recursos, siempre dando, siempre siendo generosos, dando con mano abierta. Hay otros hermanos que dan de su tiempo, de su atención, de su persona, muestran esa generosidad a través de esas atenciones que dan. Hay otros que demuestran esa generosidad con bienes materiales o recursos que Dios les ha dado. Y ese es un don que tienen mediante el Espíritu Santo. Hay otros que tienen el don de dirigir. Ahí viene del griego proistemi, que significa gobernar, administrar, proteger. Estos son los líderes que Dios nos ha dado, que tienen este don de dirigir, tienen los talentos para poder administrar, atender las cosas a un nivel
colectivo sin afectarse emocionalmente. Se ocupan de la iglesia, llevan a cabo su función, que se mantenga una doctrina sana, tal y como lo habíamos estudiado cuando estudiamos sobre los oficios de la iglesia, sobre el trabajo del evangelista. Y por último se nos menciona aquí el don de mostrar compasión, que viene del griego eleo. Significa ayudar a los afligidos, traer ayuda, buscar ayuda. Un poco diferente al de socorrer, ¿no? Estos hermanos están sintonizados en traer ayuda y sanidad a los que están deprimidos, a los que están adoloridos. Estos son hermanos que sienten esa empatía, tienen un don, que tienen esa empatía, sienten el dolor de los demás, están motivados por la compasión que Jesús ha tenido con ellos. Ellos oran, ellos traen ayuda a los que están sufriendo, siempre están sintonizados. Y hay unos hermanos pues que simplemente se destacan en eso más que otros. ¿Por qué? Pues porque tienen ese don que el Espíritu Santo les ha dado. Estos 7 dones del Espíritu vienen y se ven hoy día en la iglesia del Señor. No son dones milagrosos, sino capacidades obtenidas, amplificadas por la presencia del Espíritu Santo en el cristiano. Y eso pues simplemente eran unas cosas que quería añadir a la introducción antes de nosotros comenzar con el estudio que vamos a comenzar ahora mismo. ¿Qué hace el Espíritu Santo hoy día en el cristiano? Y vamos a enumerar 18 cosas que el Espíritu Santo está obrando en el cristiano en este siglo presente. Bueno, si tienen ahí sus apuntes, su libreta, vamos a comenzar con el número 1. El número 1, ¿qué hace el Espíritu Santo hoy día? Bueno, primero que nada, Él vive en el cristiano. Ese es el número 1. Él vive en el cristiano. La Biblia nos enseña que cuando nos comprometemos con Cristo, nos bautizamos, Dios nos da el don del Espíritu Santo. Él nos perdona nuestros pecados, nos limpia mediante el sacrificio de Jesús, mediante su sangre, para el propósito de darnos el Espíritu Santo, que será la promesa de Dios en Joel capítulo 2. No era el perdón de pecados, sino el Espíritu. Dios iba a derramar su Espíritu sobre toda carne. Él quería restaurar esa relación con nosotros que se había perdido en el jardín de Edén. Y para restaurarla, primero tenía que proveer el perdón de pecados a través del Mesías. Una vez provisto ese perdón de pecados, ahora se podía cumplir esa promesa de restaurar nuestra relación con Él mediante el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, versículo 38, vemos ahí expresado este cumplimiento de la profecía. Arrepiéntanse, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Don ahí significa del griego charis, que significa un regalo. Ese es el regalo de Dios, la promesa de Dios, las primicias de la promesa de Dios. En Romanos 5:5 leemos: esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Ese Espíritu Santo, al darnos, ahí reside el amor de Dios en nuestro corazón. ¿Cómo? No sé cómo, hermanos, no es algo que se pueda explicar de forma material, porque son cosas espirituales que solamente se pueden discernir según el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 5, versículo 32, leemos: somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Entonces vemos aquí estos pasajes que testifican que a nosotros, los que han obedecido el Evangelio, se les ha dado este don del Espíritu Santo. Han recibido el Espíritu Santo cuando obedecemos la palabra de Dios por medio del bautismo. Lo que es muy interesante en estos pasajes es el tiempo del verbo que se utiliza cuando dice que hemos recibido el Espíritu. El verbo en estos pasajes está en el tiempo, en el griego, que no existe en el idioma de español. En el idioma de español tenemos muchos tiempos, ¿no? Pasado, presente, futuro, pasado pluscuamperfecto, futuro perfecto, imperfecto y un montón de otros tiempos los cuales no conozco. Pero en el griego existe el tiempo aorista.
que es muy interesante porque es un tiempo que habla de una acción que ocurrió en el pasado sin necesidad de tener que ocurrir otra vez. Es una acción que ocurre una sola vez y ya no tiene que ocurrir más. Es una sola acción sin repetición. Y estos verbos utilizados en estos versículos que les leí utilizan este tiempo indicando que el Espíritu se recibió en ese momento cuando nos bautizamos y ya habita en nosotros. Considera este próximo pasaje en Romanos 8, del 9 al 15. Dice aquí, ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Así que, hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad a la carne, porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Noten cuántas veces en este pasaje se aclara que alguien está viviendo en nosotros, que se nos ha dado un ser, no una cosa, un ser quien vive en ustedes. Las cosas no viven, las cosas materiales no viven ni están muertas. El que puede vivir es una vida, un espíritu viviente, es una persona. Y aquí un sinnúmero de veces se ha mencionado en el versículo 10, Cristo está en ustedes. En el versículo 11, Jesús vive en ustedes. En ese mismo versículo hacia el final, el Espíritu vive en ustedes. En el versículo 13, por medio del Espíritu vivirán. En el versículo 14, guiados por el Espíritu. Hermanos, alguien está viviendo en nosotros. Cristo vive en nosotros. El Espíritu vive en nosotros. Alguien vive en nosotros. No es algo, sino alguien. Se nos ha dado para aquellos quienes se han bautizado, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Cuando el Espíritu se nos da, este cuerpo que se considera muerto, ¿no? Por causa del pecado, ahora es vivo, ahora vivirá, se le dará vida. Llegará el momento cuando Jesús venga, que por medio del Espíritu estos cuerpos mortales se harán inmortales. Pero ahora mismo, aunque sea un cuerpo mortal, porque el Espíritu vive en nosotros, este cuerpo ahora se convierte en el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios. Somos templo. Por eso es que hoy nosotros no hablamos de ir a un templo, aunque a veces hay algunos hermanos que utilizan esa palabra, ¿no? Vamos al templo y hablan sobre el edificio de la reunión como el templo. Hermano, no debemos de hablar así, porque en realidad hoy día hay un solo templo y ese templo es mi cuerpo y colectivamente somos la iglesia, pero es porque el Espíritu de Dios vive en nosotros y nos hace santo, nos santifica. Ustedes se acuerdan cuando el ángel de Dios se le aparece a Moisés, él le dice a Moisés, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Hermano, si usted se acerca hacia mí, yo le voy a decir que se quite los zapatos porque se está acercando a tierra santa. No por el hecho de que yo sea algo especial, pero el Espíritu de Dios vive en mí. Yo soy templo del Espíritu Santo. Si usted lleva su día pensando de esa forma, tal vez usted llegue a hacer cosas diferentes si se da cuenta de que usted es el templo del Espíritu Santo. Y eso nos lo dice Pablo, no es un secreto. Primera de Corintios 6:19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién está en ustedes?
y al que han recibido de parte de Dios. ¿Qué pasaje más claro? Se nos ha dado a alguien, no algo. Alguien que vive en nosotros nos da vida y santifica este cuerpo. Por lo tanto, somos templo. Algunos pasajes relacionados con este primer punto los comparto aquí con la pantalla. Santiago, capítulo 4, versículo 5. Dice, ¿o creen que la escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Primera de Tesalonicenses 4, 8. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. Gálatas 4, 6. Ustedes ya son hijos de Dios, quien Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba Padre, muy parecido al pasaje que leímos en Romanos 5. Y Efesios 1:13, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados, sellados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Aquí vemos el uso de la sinécdoque en las escrituras. La sinécdoque es una figura lingüística donde una parte representa el todo o viceversa. Por ejemplo, el oír y el creer representa también la obediencia al evangelio, es decir, el bautismo. Él no tiene que decir aquí los que se bautizaron, porque cuando dice los que creyeron ya se entiende que obedecieron y bautizaron. Ese es el uso de la sinécdoque, que es una figura lingüística usada comúnmente a través de todas las escrituras. Efesios 4:30. No agravien el Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. A veces nos preguntamos el por qué nos sentimos un poco afligidos o nos sentimos con un espíritu bajo. Tal vez es porque estamos agraviando el Espíritu Santo, porque no estamos haciendo lo que agrada al Espíritu. Entonces tenemos que preguntarnos, oiga, ¿cómo vamos a animar el Espíritu en nosotros? Bueno, de eso vamos a hablar, tal vez no hoy, pero en otra lección, cómo hacer las cosas que agradan al Espíritu Santo. Dice en 2 de Timoteo 1:14, el Espíritu Santo, quien vive en nosotros, con el poder del Espíritu Santo, que vive en nosotros. Hermanos, las escrituras son claras. Hay alguien que vive en nosotros. Podemos decir que es Cristo. Podemos decir que es el Espíritu de Dios. Podemos decir que es el Espíritu Santo que se nos ha dado. Fíjense como dice aquí Hebreos 6, 4 y 5. Dice, no es posible que los que alguna vez fueron iluminados y saborearon el don celestial y tuvieron parte en el Espíritu Santo y saborearon además la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Aquí el autor de Hebreos habla de los que fueron salvos, pero perdieron su salvación porque no permanecieron en la palabra y en la fe. Fíjense cómo estos tuvieron parte en el Espíritu, además de otras cosas mencionadas. Pero quiero hacer el punto aquí donde se distingue tener parte en el Espíritu Santo y se distingue de saborear la buena palabra de Dios. Se hace una distinción entre el Espíritu Santo y la palabra de Dios. O sea, dos cosas separadas. El Espíritu Santo aquí, la palabra de Dios acá. No es lo mismo. Son dos cosas. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios, sí. Y la palabra de Dios habla del Espíritu Santo, sí, pero son dos cosas diferentes. ¿Por qué hago este hincapié? Porque hay algunos en nuestra hermandad que no creen que nosotros poseemos un ser viviente, el Espíritu Santo. No creen que el Espíritu Santo se nos ha dado. Y cuando ellos oyen estas palabras o estos pasajes que estoy compartiendo con ustedes hoy día, lo interpretan queriendo decir, no, están hablando de la palabra de Dios y como que sustituyen el Espíritu Santo por la palabra de Dios.
Ellos creen, no es que el Espíritu Santo esté en nosotros, sino que está hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios está en nosotros porque la leemos, porque la memorizamos. Ese es el Espíritu Santo. No, no y no. Eso no es el Espíritu Santo. ¿Acaso no han visto aquí todas estas escrituras que claramente hablan de un ser viviente que se nos ha dado? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y este pasaje en Hebreos 6, 4 y 5 claramente hace una distinción, que el uno no es lo mismo que el otro, porque aquí los que fueron iluminados tuvieron parte en el Espíritu Santo y saborearon la palabra de Dios. Dos cosas diferentes. Quería hacer eso claro, hermanos, para que ustedes tengan mejor entendimiento de lo que nos enseña la palabra de Dios. Primera de Juan 4:13 dice, ¿cómo sabemos que permanecemos en él y que él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su espíritu. Segunda de Corintios 1:22, nos selló como propiedad suya, puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Segunda de Corintios 5:5, es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su espíritu como garantía de sus promesas. Qué muchos pasajes aquí, hermanos, para ver y para saborear lo que es el Espíritu Santo y entender todas estas cosas, todas estas bendiciones que tenemos porque Cristo nos dio otro consolador, nos ha dejado a ese consolador viviendo en nosotros, un ser espiritual. Claro, no lo podemos sentir, nadie puede decir, ay, me siento lleno del Espíritu Santo. No, a lo mejor tienes gas porque comiste muchas habichuelas o algo. No, el Espíritu Santo no se puede sentir, es un ser espiritual, pero sí se discierne mediante el fruto que produce en tu vida, y eso lo vamos a estudiar un poco más luego. Pero voy a terminar aquí porque les he dado ya mucho. Hemos visto muchísimos pasajes aquí y solo hemos tocado ese primer punto, que el Espíritu vive en nosotros hoy día. Eso es algo que está ocurriendo hoy día. Hermano, disculpe una pregunta, hermano Pedro. Adelante, sí. Cuando usted dijo que, bueno, yo también estoy sorprendida y me estoy recién, y gracias a Dios gracias hermano, y gracias a Dios también por que está dando la oportunidad de poder tocar estos temas que en mí particularmente nunca he escuchado yo que se habla en la Iglesia de Cristo, temas profundos como la del Espíritu Santo. Es primera vez que yo estoy escuchándome. Así tan profundo, ¿no? Y cuando usted dijo que no se dice llenos del Espíritu Santo, cuando dice en Efesios 5:18, hermano, que habla ahí dice, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino ser lleno del Espíritu. ¿A qué se está refiriendo ahí, mi hermano? Cuando Bien. dice llenos del Espíritu. Eso lo vamos a tocar en el futuro, el tema, pero la respuesta corta es cuando podemos llenarnos. Jesús habla de los que tienen ojos llenos de luz y los que y los que se llenan de oscuridad, ¿no? Él dice que donde fijamos nuestros ojos, podemos tener ojos llenos de luz y llenarnos de luz y tener luz por dentro, o podemos tener oscuridad, y eso es a través de lo que fijamos nuestra mirada. Por eso la Biblia nos dice, fijemos nuestra mirada en las cosas celestiales, fijemos nuestra mente en el Espíritu Santo, no pongamos nuestra mente en los deseos de la carne. Y esa siempre es la diferencia de la que habla la Biblia, esa comparación, ¿no? Que se hace entre las cosas de la carne y las cosas del Espíritu. Fijar nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo. Fijar nuestra mente en las cosas del Espíritu, no en las cosas de la carne. Y cuando la Biblia habla de llenarse del Espíritu Santo, no es que estamos vacíos o que no tengamos el Espíritu y de que de repente ahora el Espíritu viene y nos llena. No, porque el Espíritu ha habitado en nosotros desde el día que nos bautizamos y desde el día que Dios nos dio ese don. Pero simplemente el llenarse del Espíritu Santo
indica, en vez de buscar las cosas como en ese versículo que leíste, dice, no nos embriaguen, no busquen las cosas que tal vez satisfagan lo material, lo carnal. No nos llenemos de esas cosas porque es una llenura temporera, sino que busquemos llenarnos del Espíritu Santo. Una de las formas de hacer eso es a través de la palabra de Dios. Si nos sentimos vacíos, si sentimos que estamos un poco distraídos, fijemos nuestra mirada en lo espiritual, pensemos en las promesas de Dios. Casi siempre eso conlleva ir a la palabra de Dios, leer algunos salmos, acordarnos de algunos salmos, escuchar alguna lección, algún sermón, alguna música cristiana. Todas esas son formas de llenarnos del Espíritu Santo, porque eso trae a memoria lo que el Espíritu Santo quiere que nos acordemos, ¿no? Mediante su palabra. Pero hay algunos que, pues, no sé, tal vez confunden. Yo creo, mi pensar personal es que, pues, en contraste a los pentecostales, porque los pentecostales, pues, siempre hacen mucho llamamiento, hacen mucho hincapié, mucho énfasis en el Espíritu Santo, pero de una forma errónea, no de acuerdo a la palabra, sino hablando lenguas que en realidad son disparates, no son lenguas, porque las lenguas son idiomas, y eso fácilmente se puede comprobar en la palabra de Dios. Pero muchos, pues, tal vez no saben dominar el tema y simplemente dicen, no tenemos el Espíritu Santo, lo que es la palabra de Dios. Y entonces ahí se confunde y bueno, no, sí, yo puedo leer la palabra de Dios, traerla a la mente, pero el que me da poder, un poder sobrenatural para yo no ser esclavo de la carne, para yo decirle que no a las cosas de la carne y un sinnúmero de otras cosas que vamos a mencionar. Eso es mediante el Espíritu Santo quien vive en nosotros. Muy bueno. Trajiste a la luz algo que mencionó la hermana y eso es confundir el emocionalismo con lo espiritual. Hoy en día vemos la emoción utilizada como algo espiritual y la hermana, déjame buscar su nombre, la hermana Alex. La hermana Alex mencionó algo que hay que a veces tomarlo y decirlo con un poco de cuidado, porque sí, yo me siento muy feliz a veces, siento cosas. Hermana, usted habló de su conciencia y creo que cuando sentimos algo o sentimos alguna emoción o tenemos algún cargo de conciencia, que a veces eso se siente, ¿no? Un cargo de conciencia, sea positivo o negativo, a veces pues se muestra emocionalmente. Pero yo pienso que todo eso es perteneciente a la carne o a la conciencia. Y lo separo del Espíritu Santo porque, Gabriel, tú mencionaste algo ahí muy importante. Y es que lo que hace el Espíritu Santo de nosotros no tiene nada con ningún esfuerzo, habilidad o talento que venga de nuestra parte. Simplemente es el Espíritu de Dios, ¡pam! Y Él está obrando en cada uno de nosotros. Algunos de nosotros tenemos más sentimientos en nuestra conciencia, tenemos una conciencia un poco más sensitiva que otros, pero el hecho de que yo no sienta algo y que la hermana Alex me diga que ella sintió algo, no significa, tal vez yo no tengo el Espíritu Santo porque yo no sentí lo que ella sintió. No podemos hablar de esa forma y tenemos que tener mucho cuidado porque el Espíritu Santo es espíritu, no es de la carne. Entonces hay que tener esa diferencia entre lo que es la conciencia, que sí causa que a veces sintamos culpa o que sintamos alegría o que sintamos algún comportamiento o contentos, y diferenciar eso de lo que es el Espíritu Santo. Y eso hay que tener eso muy claro porque no queremos caer en el error que caen muchos pentecostales y otros que utilizan ese lenguaje, ese emocionalismo, y quieren definir el cristianismo con el emocionalismo. Y eso son dos cosas muy
muy diferentes. Espero que el Señor te haya dado una idea de cómo acoplarte a Jesús con el mensaje de hoy. Siempre aprecio tus comentarios. Puedes enviarme tus pensamientos, reflexiones y comentarios directamente a través de la aplicación Anchor. También puedes conectarte conmigo a través de Twitter, @Kingdom_Saint. Camina con el Señor y serás una bendición.